Estamos de nuevo. ¿Estamos? Apaguen nomás sus... ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Mariel. ¿Vos podés silenciar los micrófonos? Sí, lo silencié, pero no sé por qué estoy sintiendo igual algo. Porque están abiertos varios todavía. Ahí está. Bien. Era el de Cristian. No sé si me ven, porque no me estoy viendo yo. ¿Seguimos? Sí, se te ve. Los mismos ejercicios conceptuales hacíamos en análisis. Claro, exactamente. Yo les estoy facilitando la vida, Elías, ¿te das cuenta? Bueno. En este caso decíamos, cuando tenemos los dos valores de z del mismo lado, lo que vamos a hacer es buscar entonces el valor de la probabilidad o sea, el valor de la probabilidad con el z mayor, sería porque nos da un área mayor, y restarle el área menor. Entonces me queda el área de lo que está sombreado. ¿Estamos? Y para el otro lado van a tener los valores negativos, los voy a transformar en positivos como hicimos hoy. Transformo en positivo y hago lo mismo, ¿sí? Este es otro caso, fíjense, tengo un z negativo, ¿sí? Y yo voy a querer calcular la probabilidad de que z sea mayor a este valor. ¿Qué harían acá? Fíjense que el área de este lado de la derecha está toda sombreada, porque yo quiero valores mayores a este. Entonces yo ya sé que la mitad del área, ¿sí? La mitad de la curva, la tengo que sumar, que es de 0,5. Lo sumo a la probabilidad que busco de la tabla, que va desde 0 hasta este valor de z, ¿sí? Que es lo que tienen acá. ¿Mm? Y el caso inverso es cuando, esperen que me está molestando. Ahí. Cuando yo tengo un valor de probabilidad, pero no sé el valor de z, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a calcular el z buscando la probabilidad en la tabla, ¿sí? Busco esta probabilidad en la tabla, o la que más se aproxime a este valor, y veo qué valor de z, a qué valor de z representa, ¿no es cierto? Se refiere, ¿está? Casi siempre busco el valor de z para después encontrar el valor de la variable que le corresponde a esta probabilidad. Ya vamos a ver un ejemplo ahora, ¿sí? Otro caso en este inverso es cuando yo tengo una probabilidad, por ejemplo, de un 0,8, que una probabilidad, ¿no es cierto?, mayor a 0,5.
Cuando tengo una probabilidad de 0,8 y tengo que encontrar dos zetas que le corresponden a esta probabilidad de 0,8, este caso dice no tiene solución única. ¿Por qué? Porque el Z1 y el Z2 no tienen por qué ser iguales. Entonces es como si yo moviera esto para un lado y para otro, ¿sí? Como si esto fuera un cartoncito que lo moviera para un lado y para otro, y puedo tener infinitos valores de Z1 y Z2, ¿sí? De la misma distancia, sería con la misma probabilidad, la misma área, y que corresponden a la probabilidad 0,8, quizá no de la misma distancia, sino con la misma área, ¿sí? En cambio, si yo tengo un valor de probabilidad, pero tengo que tener dos valores de z iguales, uno iguales no, en valores absolutos, ¿no es cierto? Uno negativo y otro positivo, este sí tiene una resolución única, ¿está? Yo puedo buscar en la tabla, ¿no es cierto? Dividir al 0,9 entre 2, de este lado, tendría un valor, y ese valor 0,9 dividido 2, 0,45, buscaría en la tabla. Y ahí me daría así un Z1 positivo, y sería el mismo valor negativo. Y ahora sí vamos a los ejemplos, ¿está? Me quedaste vos en el video, Diana. El primer ejemplo es el ejercicio 1 de la guía 8, ¿sí? Para guiarlos, ahora sí ya entramos en la guía. El primer ejercicio dice, si una variable aleatoria xy tiene una distribución normal estándar con media mu igual a 20 y varianza de 64, calcule las probabilidades de que tome un valor. Y ahí tienen las distintas consignas, ¿no es cierto? Distintas opciones, la A, B, C y D. Vamos a ir haciendo de a una. En realidad acá les presentamos un gráfico donde, fíjense, ustedes tienen el área, la curva normal estándar. Lo que nosotros vamos a hacer es transformar primero cada uno de los valores que nos da en cada uno de los ítems, ¿sí? Fíjense que nos da valores de variable. A nosotros nos pide las probabilidades de que el valor de la variable tome un valor entre 12 y 28, por ejemplo. Si nosotros vamos al eje X de la variable, nosotros sabemos que el promedio de la variable, como nos dice acá, es de 20, ¿sí? 20 kilogramos, 20 centímetros, 20 lo que sea, es una variable X. Y esa variable tiene una varianza de 64. Si el eje fuera el eje X, al promedio lo situaríamos, ¿no es cierto? Y si esta fuera la distribución normal, en el centro. Pero ese promedio, transformándolo en el eje Z, sabemos que este 20 se transforma en un 0 para la normal estándar, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a tener que transformar cada una de estos valores de la variable en valores Z. ¿Se entiende? Porque nosotros tenemos que llevar todos los valores de la variable X al eje Z para poder entrar en la tabla. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer en cada uno de los casos. Vamos a empezar con el primero, con el A. ¿Sí? Para poder saber qué probabilidad estamos buscando, vamos a calcular primero, fíjense, el 12, que es un valor de X, el valor izquierdo de mi intervalo. Si estaría en el eje X, estaría de este lado del promedio, porque es menor, ¿sí? Lo vamos a querer también al 28, que está del otro lado del promedio. Quiere decir que es un valor menor y el otro límite del intervalo es un valor mayor al promedio. Este valor 12 lo vamos a transformar en un valor Z que le vamos a colocar sobre el eje Z igual que el 28. ¿Sí? Va a ser Z1 y Z2. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a hallar la probabilidad de encontrar una XY entre 12 y 28. ¿Y a qué va a ser igual esto? A buscar un valor de ZI entre el valor Z1, que va a ser negativo, ¿sí? Porque va a estar de este lado del 0,
y un valor Z2 que va a estar del otro lado del 0. ¿Sí? Esos valores de Z1 y Z2 los podemos calcular, porque Z1 va a ser igual al valor X1, del cual quiero transformar en variable tipificada, menos el promedio dividido el desvío estándar. ¿Sí? Ahora, yo no tengo el desvío estándar, tengo la varianza. Entonces, para calcular el desvío estándar, voy a calcular la raíz cuadrada del valor que me da acá, de 64, que es 8. ¿Sí? Entonces, este desvío estándar en realidad es 8. Ojo cuando lean, porque a veces se le da el desvío, a veces se le da la varianza. ¿Sí? Calculamos entonces cuánto es XY 12, el promedio siempre vale 20 y el desvío estándar siempre va a valer 8 para este problema. ¿Sí? Si ustedes calculan, esto les da menos 1. Calcúlenlo a ver si les da. ¿Les da? Bien. Entonces este valor de Z1 vale menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el valor de Z2. Hacemos lo mismo, nada más que en vez de 12, colocamos el 28. ¿Sí? 28 menos 20 sobre 8 nos va a dar un valor de 1. ¿Está bien? 28 menos 28 también, 8 dividido 8, 1 positivo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a buscar esta área, ¿sí? Que nos va a representar la probabilidad que va desde Z1 negativo hasta Z2. ¿Se entendió? Es decir, que, fíjense, lo que decíamos hoy era uno de los casos. Si Z1 y Z2 son iguales, en valores absolutos, este va a valer menos 1 y este 1, estas dos áreas, ¿cómo son? Son iguales, nada más que una del lado negativo de la curva y el otro del lado positivo de los z, ¿sí? Pero las áreas son siempre positivas y son iguales. Entonces yo voy a buscar una de estas áreas, es decir, voy a ir con el valor de z positivo, que es 1, y a esa probabilidad la voy a multiplicar por 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Vamos a ir a la tabla ahora. ¿Sí? ¿Tienen la tabla en la mano? Vamos a la tabla. En la tabla nosotros vamos a entrar con el valor de Z1. ¿Lo ven acá? ¿Lo encontraron en su tabla? Y como es 1,00, porque no tiene ningún otro decimal, entonces buscamos 1,0, ven, a ver, 0. ¿Sí? Y el valor de Z sería ese. ¿Cuánto dice? ¿Lo encontraron todos? Chicos, no sé si me siguen o no. Yo la verdad que no, nadie me responde. Ah, exacto, muy bien. Perfecto, ¿pero lo encontraron en su tabla? ¿Sí? Bien, estábamos acá, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hacemos es poner, acá yo les señalé, obviamente, que el valor del área bajo la curva sería 2 por este valor de la mitad, ¿sí? Entonces, 2 por 34 tercios es lo que me han dicho recién. Uy, perdón. ¿Sí? 0,6826, perdón. ¿Sí? Sería la probabilidad de encontrar a X entre 12 y 28. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Todo bien? Bueno. Vamos al B. El B dice, buscar la probabilidad de X desde 8 hasta 12, ¿sí? Desde el valor 8 hasta 12, por lo tanto vamos a tener que buscar la probabilidad acá, si fuera en el eje X, desde 8 hasta 12, ¿sí? Es esta área que tendríamos que encontrar menos Z1 y menos Z2, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la probabilidad. Fíjense que siempre transformamos primero simbólicamente la probabilidad de X entre un valor y otro, ¿sí? Siempre un menor igual a un lado y un menor igual al otro, en una probabilidad en Z. Les digo esto porque simbólicamente lo tienen que escribir bien también. XY se transforma en ZI, el valor menor del intervalo en Z1 y el valor mayor en Z2. El signo va a depender de qué lado se encuentren, ¿no es cierto?, esos valores. Si los valores de las X se encuentran antes del promedio, obviamente estos valores de Z van a ser negativos. ¿Está? Calculamos los valores de Z. 8 menos 20 sobre 8, menos 1,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo calculan? Y de Z2, menos 1. El 12 creo que ya lo habíamos calculado en el A, ¿sí? Entonces buscamos acá dos valores de Z diferentes. Fíjense que los dos son negativos. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Transformarlos de qué forma? ¿Puedo buscar estos dos Z en la tabla, así como están, negativos? Tengo que transformarlos a positivos, ¿no es cierto? Fíjense, claro, si yo busco Z1 en la tabla, me va a dar toda el área, ¿sí? Esta ZI la voy a transformar en menos 1, este Z1, menos 1, 5, hasta menos Z2, que es 1. ¿Sí? Lo transformo a positivo, y este valor, esta probabilidad que estoy buscando, la transformarían en ¿qué? En una diferencia, ¿sí? Fíjense que si yo busco la probabilidad de este Z, de este menos Z1 en forma positiva, voy a buscar toda esta área, o me va a dar en realidad la tabla toda esta área. ¿Se entiende? Y si yo busco el área de Z2, me va a dar esta otra área que está rayada. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con el área grande roja y esta área rayada? La tengo que restar para que me dé esta área roja igual a esta otra. ¿Sí? Perfecto, muy bien, Elías. Vamos a buscar entonces. Z1 era el mismo de hoy, ¿sí? 0,3413. Y Z2 es 1,5, ¿sí? 1,5 lo encuentran acá porque es el primer decimal 5. 1,5, 0 también, ¿sí? Entonces el segundo valor de probabilidad es este valor, ¿sí? Fíjense que el de 1,5 es mayor que el de 1. ¿Está? Es mayor el área. Entonces vamos a restar ambas áreas. Está, uy, no sé qué pasó acá. ¿Qué pasó ahí? Esta área es el área pintada, ¿sí? No sé qué pasa. Es el área que teníamos acá pintadita. 0,0919. ¿Se entendió, chicos? Es el área que está para atrás, digamos.
es esta, ¿sí? ¿Se entendió? No sé por qué apareció así eso. ¿Preguntas? Bien. Vamos al C. El C dice calcular la probabilidad para cuando XY es mayor o igual a 8,4. ¿Mm? ¿Dónde estaría? Fíjense que en estas primeras veces yo le pongo el eje X como para que ustedes se ubiquen dónde está este valor que nos pide hallar la probabilidad. Después cuando ustedes ya practiquen, estén más duchos, no hace falta que esté este eje X, ¿sí? Sí, lo que va a hacer falta siempre, chicos, fíjense que yo ningún problema lo hago sin el gráfico. Siempre el grafiquito al lado, ¿sí? A mano alzada, el grafiquito, eh, escriban qué Z es, sombreen el área que les pide, porque de esa forma es cuando no se equivocan. Si ustedes no hacen el gráfico, es muy susceptible a equivocación, ¿sí? Entonces, buscamos el Z de 8,4, que nos da menos 1,45. Claro, el 8,4 estaría de este lado, nos pide un valor de probabilidad cuando X vale más de 8,4, ¿sí? A más de un valor mayor a 8,4 significa toda esa área, ¿sí? A partir de 8,4 en adelante. Por lo tanto, como dice ahí Nelson, sería toda esta área 0,5 más desde 0 a Z1 positivo, lo vuelvo positivo, que es lo que busco en la tabla, ¿sí? Esa es el área que me piden. Fíjense, transformando en Z, valores de Z está XY en ZI, valores mayores o iguales a menos ZI, que sería 0,5 más la probabilidad a encontrar Z entre 0, ¿sí? Que sería este, desde 0 a ZI, Z1. Transformándolo en positivo me quedaría de esa forma y voy a la tabla. Z era igual a 1,40. Fíjense que acá ya tengo un segundo decimal. 1,45. Entonces ahí busco dónde se intersectan ambos y esa es la probabilidad. Busquen en sus tablas, a ver. ¿Lo encontraron? Perfecto. Con ese valor de probabilidad venimos acá, ¿sí? Le sumamos el 0,5 que teníamos hoy, que era de la mitad de la curva, y nos da el valor de 0,9265. ¿Está? Si Z tiene más de 3 decimales, lo tenés que reducir a la que te da la tabla, ¿sí? Redondealo. ¿Está? Lo que se puede hacer también es lo que les voy a mostrar ahora más adelante en el próximo problema, que es como si fuera una regla de 3 simple, ¿sí? Vos calculás un valor de probabilidad intermedia entre los dos z de dos decimales, uno menor y uno mayor, también lo puedes hacer. Ahora te muestro. Ahora vamos a ver Elías, ¿sí? Lo más fácil es redondear, pero ahora te muestro, para que quede más exacto. Fíjense, yo les dejo escrito acá, chicos, cómo es la simbología, ¿sí? Acuérdense que la simbología es siempre de un intervalo, de buscar z, ¿por qué? Porque la probabilidad que nosotros buscamos en la tabla va siempre desde 0 al valor de z que estamos buscando. Por eso se escribe de esta forma, siempre, la probabilidad. ¿Está? Vamos al D. Dice, buscar la probabilidad de cualquier valor de x mayor o igual a 30,56.
30,56 ahora está del lado derecho del promedio, ¿sí? Por lo tanto, ay, pero acá yo tengo un error. Fíjense a ver la resta esa, porque puse 30 en vez de 30,56. 30 menos 20 dividido 8. La profesora no tuvo ganas de calcular con decimales, parece. Puse 30, no 30,56, ¿sí? Esto no es esto. Acá es como si fuera 30, ¿sí? Si quieren ustedes háganlo de nuevo con el 30,56. A ver, va a variar acá un poquito. 30,56 menos 20 dividido 8 daría 1,32, ¿sí? Si quieren para practicar después cómo buscar la probabilidad, le va a variar un poco en el valor de la probabilidad. En este caso es 1,25. Exacto. Ese 1,32. Vamos a la, ¿cómo sería esto? La probabilidad de XY mayor a 30,56. Fíjense que acá puse 30 y acá seguí poniendo 30,56. Cosa loca hace la profesora. Transformándolo en Z sería de la probabilidad. Fíjense, en la tabla a mí no me va a dar este valor de probabilidad, ¿sí? Sino va a ser desde 0 al Z que yo estoy colocando en la tabla. Entonces, ¿qué haría? A todo el valor de 0,5, que sería la mitad de la curva, le restaría este valor que me va a dar la tabla ahora, para poder encontrar este valor que me pide, ¿sí? Voy a ir entonces a la tabla a buscar 1,25. Si fuera el valor 1,32 que ustedes van a buscar después, estaríamos acá abajo, 1,3132. Sería este valor, el real para ese problema, ¿sí? 0,4066. ¿Está? Háganlo ustedes después. En este caso, la profesora quiso que fuera este, 0,3944. ¿Sí? Entonces, 0,5 menos el 0,3944 me da 0,1056, que es el valor de esta parte sombreada. La probabilidad de encontrar cualquier valor mayor a 30,56. Recuerden siempre que ustedes están buscando un valor en la tabla mayor a este Z, pero en la realidad esta es la probabilidad de encontrar un valor de variable mayor a 30 en este caso, ¿sí? Ustedes lo tienen que transformar. La respuesta es siempre en valores de variable. ¿Está? El Z es una variable estandarizada que ustedes lo hacen para buscar más fácilmente el valor de la probabilidad. Pero en realidad están buscando un valor que sea mayor a un valor de la variable. Una probabilidad que sea para encontrar un valor mayor al de la variable. ¿Sí? Bien. Esta dice el problema número 6, ¿sí? Es un videíto porque dice la resistencia a la rotura que tienen las fibras para tejidos industriales producidas por la hilandería Las Fibras tiene una distribución normal, dice, con media de 40 kilogramos y una desviación estándar de 2,5. No sé si ustedes saben cómo se calcula la resistencia, cómo se mide, no cómo se calcula, cómo se mide la resistencia a la rotura, ¿no es cierto? Es con esta, fíjense este videíto que muestra cómo estira y se va rompiendo, ¿no es cierto? Le va dando cada vez más fuerza hasta que se rompe. Ojo. Bueno, le estira, ¿sí? Y se rompe. No, ¿qué hice? ¿Qué están viendo ustedes? No sé qué hice. Me perdí. Ahí estoy.
¿Se ve la pantalla? Bueno, dice, el punto A, me falta 10 minutos, dice. El punto A es qué porcentaje de fibras tiene una resistencia superior a los 45 kilogramos y el punto B, cuál es la resistencia solo superada por el 90% de las fibras. El punto A lo voy a dejar porque ya es un problema, un ítem que ya lo vimos. Vamos a hacer el punto B porque dice que me estoy quedando sin tiempo, ¿sí? Este es el punto A. Fíjense, un valor que me da Z igual a 2. Por lo tanto, ustedes van a buscar, fíjense, es parecido a lo que hicimos recién, ¿sí? Buscan en la tabla el valor de 2, ¿sí? 0,5 menos ese valor va a ser el valor de la probabilidad. ¿Está? El valor que va acá. Vamos a hacer el B, que es el inverso. ¿Está? El punto B dice, ¿cuál es la resistencia solo superada por el 90% de las fibras? ¿Qué significa esto? Leamos de nuevo, dice, ¿cuál es la resistencia solo superada por el 90% de las fibras? Nos está preguntando la resistencia, es decir, nos está preguntando el valor de la variable, yo lo ubico en el eje X, que va a ser superada por el 90% de las fibras. Si es superada por el 90%, quiere decir que la probabilidad es del 0,9. Si es del 0,9, entonces es más del 0,5, o sea, más de la mitad. Si es superada, o sea que está superada, quiere decir que es un valor chiquito de la variable. ¿Está? La probabilidad de ZI mayor a Z1 va a ser igual a 0,9. Yo lo voy a ubicar, obviamente, al Z1, que va a ser negativo, de este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser un valor menor al promedio. Y esta va a ser el área que yo voy a tener que calcular, porque es de 0,9 y dice que es un valor de resistencia que es superado. Es superado, o sea que es un valor chiquito, ¿sí? Si fuera no superado, lo leería de este otro lado. ¿Está? Entonces voy a buscar un valor de Z1 cuya probabilidad sea del 0,9. ¿Está? ¿Cómo lo hago? Para poder buscar en la tabla, fíjense, yo no voy a poder encontrar en la tabla valores de probabilidad de 0,9. Si ustedes se fijan en su tabla, no existe valor de probabilidad de 0,9, porque ya pasó el 0,5. O sea, los valores tabulados en la tabla son hasta la mitad, ¿sí? Entonces, voy a restarle a 0,9 el valor que ya sé, que es de 0,5. Entonces me va a quedar este valor desde 0 hasta un valor que sumado a 0,5 me da 0,9, que es de 0,4. ¿Sí? Busco esta probabilidad en la tabla. ¿Cómo lo hago? Busco el valor más cercano de todos estos valores de probabilidad a 0,4. Fíjense, busco el valor donde sería 0,39 y 0,4, que está acá. Donde termina el 0,39 y empieza el 0,4. Fíjense que 0,4 exactamente no está en la tabla, sino que está el 0,3997 y el 0,4015. Si ustedes restan 0,4 a estos dos para ver cuál está más cercano, el más cercano es este, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces nosotros podemos decir, bueno, elegimos el valor de 0,3997 y nos fijamos qué valor de Z nos da, que sería el 1,28. ¿Sí? Porque es el valor más cercano, es lo que hoy le decía Nelson, cuando ustedes tienen un Z o un valor que no está exactamente en la tabla, buscan el más cercano. Si no, lo que se puede hacer es lo siguiente. 1,28 sería buscando el más cercano, ¿sí? Si no, yo digo, bueno, el valor de Z, los dos valores de Z más cercanos son 0,4015 y 0,3997. Si yo hago un delta de P de la tabla,
¿sí? Y lo relaciono con un delta de z de la tabla, yo restaría los dos valores de P, que son 0,4015 y 0,3997, y los valores de Z que le corresponden a cada uno. ¿Sí? 1,29 menos 1,28. Y digo, a un delta de P de la tabla le corresponde un delta Z de la tabla. Ahora, yo tengo un valor delta P que yo quiero encontrar que es de 0,4. Le voy a restar al valor de la izquierda, o sea, al valor más cercano, y voy a tener un delta de P que yo quiero saber qué delta de Z le corresponde. Es una regla 3 simple nada más que hago, ¿sí? Este delta de Z es de 0,0017, que es el que le voy a sumar al valor de 1,28. Fíjense que lo que cambia es ínfimo, chicos, es muy chiquito. En vez de un valor de Z de 1,28, tendría 1,28 más este valor de 0,0017. Me daría 1,2817. ¿Se entiende? Este sería el valor de Z exacto. ¿Se entendió? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, fíjense. Con este valor de Z ahora, o sea, acá lo que hice fue encontrar el valor de Z. Nada más, este valor que está acá. ¿Sí? En realidad yo lo que necesito es el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con ese valor de Z, voy a calcular el valor de la XY. Si nosotros tenemos la fórmula de Z, que es XY menos el promedio sobre el desvío estándar, ¿se acuerdan la fórmula de Z? Yo ya tengo el valor de Z, tengo el valor del promedio, tengo el valor del desvío estándar. ¿Qué hago? Despejo de XY. XY va a ser igual a sigma, lo paso multiplicando, y al promedio lo paso sumando. Es decir, yo de este Z quiero venir, del eje del Z, quiero ir al eje de la X. Lo hago con esta transformación. Al revés de la transformación que hacía antes. Antes me iba de X a Z, ahora voy de Z a X. Siempre teniendo en cuenta, mucho cuidado con esto, porque el Z que nosotros buscamos en la tabla era positivo. Yo lo puse negativo, ¿por qué? Porque yo sé que está de este lado, ¿sí? Ustedes tienen que tener muy en cuenta, por eso le digo, siempre grafiquen, porque si no, no se dan cuenta. Negativo, valor de Z, multiplicado por, ¿qué cosa? El desvío estándar, que era de 2,5, más el promedio, que era de 40. Y eso me da un valor de resistencia de 43,2 kilogramos. ¿Sí? Es decir, la resistencia tiene que ser de 43,2 kilogramos para que sea superada el 0,9 o el 90% de las veces, ¿sí? O de las fibras. ¿Se entendió? Bueno, fíjense, yo les dejo para que ustedes terminen ahora toda la guía 8. La idea era que lo hagan en clase, pero justo nos alcanzó de llegar hasta acá. Tienen la guía 8, fíjense que ahí está la resolución, les pongo para que la puedan hacer. Y el número 7 creo que puse solamente los resultados finales, ¿sí? Bueno, ahí les dice también otra cosa, por qué se usa tanto la variable, la distribución continua, normal. Y les dejo también una calculadora que por ahí les puede servir de la distribución normal. Es una calculadora interactiva y la bibliografía que utilizamos. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda? Recuerden que el lunes es el parcial, algo muy importante para el parcial antes que se me termine, chicos, el lunes a la misma hora, la misma metodología que la vez pasada, pero ya les digo, esta vez van a necesitar un papel, una hoja de carpeta en blanco, ¿sí? Lápiz, tinta, y van a tener que escribir y van a hacer todos los cálculos que necesiten para el parcial, lo van a tener que hacer sobre una hoja y después nos van a tener que mandar esa hoja que usó cada uno, ¿sí? En la que resolvió cada uno, a un mail, que va a ser el mail de la profesora.
la profesora Diana. ¿Está? Van a mandar ahí